¿Cuál fue el origen del conflicto en Ucrania? Bueno, el origen del conflicto ucraniano habríamos de remontarnos años, siglos atrás para entenderlo a cabalidad, pero bueno, con decir que la geografía de Ucrania, su geografía política es relativamente nueva. En los años 40 tiene muchos cambios en sus fronteras, se van amoldando, se van agrandando, va incorporando territorios de Rumanía, de Checoslovaquia, de Polonia y la geografía actual como la conocemos data de 1954, desde hace 60 años, cuando Rusia cede Crimea a Ucrania. Esto ha creado una situación demográfica particularmente nueva, polarizada y muy particular, una de las más particulares de Europa y del mundo, porque podríamos dividir Ucrania en dos y en una mitad noroeste y en una mitad sudeste, más o menos en las líneas culturales, y entonces tenemos una mitad noroeste muy distinta de su contraparte, en la cual tenemos una cultura ucraniana nacionalista, donde se habla ucraniano, y en el sudeste tenemos una cultura más cercana a Rusia, no rusa propiamente, pero sí transnacional, ¿no? Donde se habla ruso. Incluso los ucranianos de esta parte hablan ruso. Y los ucranianos son mayoría en ambas partes, pero en la mitad sudeste hay una importante minoría rusa. 39% de la provincia de Luhansk son rusos, 38% en Donetsk. En Crimea es el único, o era la única provincia ucraniana en donde la mayoría de la población era rusa, con 58%. Entonces también tenemos una diferencia en partidos políticos a la hora de votar, porque en la mitad noroeste votan por partidos más apegados a ese nacionalismo, más conservadores, más hacia la derecha, y en la mitad sudeste votan por partidos más progresistas, en el sentido de que hay una tradición obrera muy importante, más hacia la izquierda, un poco más también abogando hacia el federalismo para salvaguardar sus identidades propias, como reacción al nacionalismo de la otra mitad. También hay diferencias religiosas, pero son mucho más, son una variable mucho menor, porque el 62% de los ucranianos son ateos. Pero hay importantes minorías católicas en la mitad noroeste, por ejemplo, que conforman una cultura más tradicional, más conservadora, y en fin. Pero lo más importante es, creo yo, para entender lo que pasa ahora, las diferencias económicas. Porque en la mitad noroeste tenemos una Ucrania rural, abrumadoramente rural, que vive de la agricultura. De hecho, según el artículo 14 de la Constitución, la agricultura tiene un estatus especial según el cual se le apoya al 100% con subsidios del gobierno. Es el único rubro no privatizado de Ucrania, y la economía de esta región gira en torno a la agricultura y a ese subsidio. Y del otro lado, en la mitad sudeste, tenemos una tradición laboral de trabajadores de cuello blanco, mucho más urbana, mucho más industrializada, que concentra el 25% de las exportaciones del país, que es la zona más rica del país también, después de la capital, y es una región con lógicas propias, con relaciones laborales propias, que tiene un mercado mucho más orientado hacia Rusia que hacia Europa, ¿no? Y entonces, si vemos estas diferencias, entenderemos que la mitad noroeste, agrícola, rural, necesita de un subsidio mayor, porque ese subsidio que se le da es muy susceptible de ser politizado. Entonces, cuando llega un presidente del sudeste, como Víktor Yanukovych, de la región de Donetsk, del Donbass, politiza ese subsidio que se le da a la contraparte,
y lo reduce bastante, y entonces agarra de ese subsidio para dárselo a su electorado, para formar un aparato clientelar. Y por supuesto, en un contexto de crisis económica mundial que le está pasando muy fuerte a Ucrania, pues los productores de la región noroeste, que además tiene un potencial agrario muy importante, uno de los más importantes del planeta por su suelo negro, necesitan más dinero y voltean a la Unión Europea, porque la Unión Europea, como sabemos, casi la mitad de su presupuesto se va a subsidiar al campo mediante la política agrícola común. Entonces, por eso es que estas élites noroccidentales empujan a Ucrania hacia Europa para recibir ese subsidio que se le entrega directamente a los productores de los Estados miembros de la Unión Europea. Y que fue lo que vimos, fue eso, en el momento en el que Yanukovych decide dar marcha atrás al acuerdo de asociación que habían hecho gobiernos anteriores con la Unión Europea, lo que pasa es que se le levanta todo el oeste de Ucrania, porque dependía de esa promesa de que iba a ingresar a la Unión Europea y que iba a recibir ese dinero, etc. Y los productores de esa región deciden definitivamente tumbar a Yanukovych mediante protestas organizadas de la mejor manera en la que se puede organizar una movilización, que es mediante los partidos políticos. Y son los partidos políticos, los tres más importantes de la región noroeste, los que organizan las protestas masivas en Kiev, la capital, y logran al final destronar a Yanukovych, porque varios miembros del partido del presidente se pasan a la oposición que está protestando. Y ¿qué es lo que termina pasando? Tumban a Yanukovych, y lo primero que hace el Parlamento, acorde con su visión nacionalista de estas élites, es derogar una ley de idiomas que se había establecido en 2012, que la había establecido Yanukovych, mediante la cual si el 10% de una población local en una región hablaba una lengua distinta del ucraniano, que es la única lengua oficial del país, esa lengua de las minorías podía ser oficial, tendría el estatus oficial en dada región. Y al derogar esta ley, negando así un multiculturalismo muy evidente de toda Ucrania, pues lo que ocurrió fue que no solo los rusos, las minorías rusas, sino también minorías húngaras, búlgaras, moldavas, rumanas y tártaras se levantaron, sobre todo los rusos, que son 17.3% de la población de Ucrania, se levantan en contra del nuevo gobierno nacionalista. Esa es, yo creo, la explicación más tangible. Otros prefirieron ver en ello un componente de la corrupción, de que un buen día los ucranianos se dieron cuenta de que había mucha corrupción y se decidieron levantar contra el gobierno, pero yo no comparto mucho esa visión, porque uno tiene que ver sus intereses acechados para hacer una reacción más fuerte contra el gobierno, y creo que eso fue lo que pasó. ¿Por qué Rusia se anexó a Crimea unilateralmente? Para el caso de Crimea también tendríamos que irnos varios siglos atrás. Muy brevemente, Crimea es el último reducto de la Horda Dorada. La Horda Dorada era un estado mongol que adoptó el Islam, descendientes de Gengis Khan en Eurasia, y Crimea es el último reducto europeo de ese estado, que va siendo conquistado por varias potencias. Y en 1783 Catalina II de Rusia Catalina la Grande se anexa a Crimea, y Crimea va a ser rusa desde finales del siglo XVIII hasta 1954, cuando el líder soviético Nikita Khrushchev decide cedérsela a Ucrania por cuestiones administrativas, pero también para subsanar la política de Stalin hacia Crimea después de la Segunda Guerra Mundial, porque Stalin deportó a buena parte de la población crimeana a Siberia, de los tártaros sobre todo,
porque, según él, habían colaborado con los nazis. Pero bueno, a partir de 54 Crimea pasa a ser de Ucrania, pero no deja de tener una mayoría de población rusa. Y de repente en 1991, cuando Ucrania se independiza, Crimea está allí adentro, dentro de un estado ucraniano independiente, con una mayoría rusa, y hay un primer referéndum de liderazgo de Crimea, en el que 93% de la población decide incorporarse a Rusia, en 1991. ¿Qué sucede? El presidente ucraniano, Leonid Kravchuk, logra negociar con los rebeldes y prometerles autonomía dentro de un estado ucraniano. Entonces se logra que Crimea se quede dentro de Ucrania, pero al año siguiente la autonomía resulta ser nula porque Ucrania era un estado unitario y no iban a otorgar concesiones a nadie. Entonces los crimeanos otra vez se rebelan, crean una constitución propia y al final casi se van a la guerra Ucrania y Crimea, pero se logra también amainar. Y en 1994 hay un segundo referéndum que buscaba que esa constitución del 92 fuera la constitución vigente para Crimea. Este referéndum ya es más hacia la autonomía, no tanto a la independencia. Se buscaba que Crimea fuera realmente un estado autónomo y en ese referéndum vota el 78% de la población porque sea una entidad autónoma. Al final el parlamento ucraniano, la Verkhovna Rada, vota a favor y Crimea se convierte en una república autónoma, que era un caso único en el mundo porque ese era el único caso de una república autónoma dentro de un estado unitario, con una constitución además, cosa que es muy, muy extraña. Y en realidad la autonomía era nula porque la Verkhovna Rada, el parlamento ucraniano, podía vetar cualquier resolución del parlamento crimeano. Entonces así como mucha autonomía no había. Y bueno, cada parte tenía su lógica, ¿no? Entonces siempre hubo como cierta reticencia de los crimeanos hacia el gobierno de Kiev. Después en 97 hay un episodio interesante porque llega un nuevo presidente ucraniano, Leonid Kuchma, mucho más moderado, y Kuchma firma con Rusia un tratado por el cual Rusia podía hacer uso de la flota del Mar Negro en Crimea, en la ciudad de Sebastopol, y Rusia se queda con el 80% de esa flota, Ucrania con el 20%, y además Rusia podía tener hasta 25,000 tropas dentro de Crimea. Ese tratado es muy importante para entender qué pasó ahora, porque se renueva en 2010. En 2010 los presidentes Medvedev y Yanukovych renuevan el tratado hasta el año 2042. ¿Y qué pasa? Viene la revolución ucraniana de febrero de 2014, viene, como ya mencioné, la revocación de la ley de idiomas, y entonces los rusos de Crimea leen esto como un atentado contra su identidad y deciden otra vez, por tercera vez en 23 años, hacer un referéndum para hacerse independientes, no tanto independientes, sino para incorporarse a Rusia. Y ahora es 96% el número de crimeanos que dicen sí, nos queremos incorporar a Rusia, y pues Putin o Rusia aprovecha simplemente ese descontento y aprovecha también una laguna jurídica muy importante que venía con ese tratado del 97. En esto casi nadie ha hecho hincapié, pero es muy importante porque Putin en ningún momento se pasa del límite de las 25,000 tropas. O sea, Putin envía tropas a Crimea en marzo de este año, pero no se pasa de las 25,000 que estipulaba el tratado. Entonces no era ilegal la acción de tener allí tropas, sumadas a las que ya había allí. Y eso es muy importante. Por supuesto, el ejército ucraniano no tenía ninguna posibilidad de ganarle al ejército ruso, entonces unilateralmente los ucranianos deciden replegar a sus tropas de Crimea y se la ceden, ¿no?, de facto a Rusia, que se la termina anexando. Pero es muy importante hacer hincapié en esa laguna jurídica, porque
no es una visión de Putin imperialista premeditada. Había analistas que decían que desde el año 2000 estaba pensando en anexarse Crimea, y no, se responde a una situación local muy particular, al grado de que Putin no ha intervenido en otras provincias de Ucrania como Donetsk, Luhansk. Podría hacerlo, pero no lo ha hecho. Simplemente amenazó en la frontera con movilizar tropas, y no puede hacerlo por tres elementos muy importantes, porque, bueno, aparte de que Donetsk y Luhansk no habían sido territorio ruso propiamente, jamás, como sí lo había sido Crimea. Además de eso, no había tropas en Donetsk ni en Luhansk, como sí había en Crimea, en virtud de este tratado bilateral, y tampoco hay una mayoría de población rusa en estas provincias. Y además, estas provincias son eso, provincias, no tienen el estatus jurídico que tenía Crimea, que era una república autónoma con una constitución. Entonces sería mucho más difícil justificar una invasión a estas regiones del este de Ucrania, como no creo que vaya a suceder como sí sucedió en Crimea. ¿Puede hablarse de una nueva Guerra Fría? Yo creo que no puede hablarse de una nueva Guerra Fría, definitivamente. ¿Por qué? Porque la Guerra Fría fue un conflicto muy particular de la historia de la humanidad. Fue un conflicto único bajo un contexto de bipolaridad, ¿no?, entre Estados Unidos, Unión Soviética, en el que toda decisión de política pública de la mayoría de los países del mundo se justificaba con base en si estaban con uno o estaban con el otro. Y eso ya no pasa, ¿no? Además, el gran protagonista de la Guerra Fría fue el conflicto nuclear. Y ahora nadie está hablando del arsenal nuclear. Es muy interesante que, aunque Rusia y Estados Unidos son las grandes potencias nucleares del planeta, pues ya es un tema, como dicen, fuera de moda. Entonces no creo que se pueda hablar de una Guerra Fría. Quizás lo único que podría asemejarse, aunque habría que forzar mucho la interpretación, sería decir que esto es una guerra en realidad entre Rusia y Estados Unidos, o entre Rusia por un lado y la Unión Europea y Estados Unidos por otro lado, y que no están peleando ellos, sino que cada quien tiene su bando predilecto dentro de un conflicto local, como sí sucedía en la Guerra Fría. Estados Unidos por un lado apoyando al gobierno ucraniano actual, y Rusia, bueno, ahí entra otro dilema, porque no han habido pruebas fehacientes de que Rusia esté realmente apoyando a estos separatistas que sí son prorrusos, pero no ha habido pruebas de que Rusia los esté apoyando. En Crimea sí, por supuesto, que se apoyaba ese liderazgo local que buscaba independizarse, pero en Donetsk, Luhansk no es muy claro. Estados Unidos desde marzo ha dicho que tiene pruebas de que sí, pero nunca las ha llegado a mostrar, y no es muy claro. A Rusia no le convendría, de hecho, que hubiese una Ucrania inestable, menos en esas regiones, porque son las regiones con las que hay más comercio, mejor entendimiento. A Rusia no le conviene, y a esas regiones tampoco les conviene. Pero bueno, regresando a la pregunta central, no creo que se pueda hablar de una nueva Guerra Fría, definitivamente.